a convertir todo el proyecto. Bueno, aquí está el GitHub, mi GitHub en donde estoy subiendo el código. Si se dan cuenta, aquí he creado varias ramas. En el medio es donde tengo lo último que he hecho. La rama Hilt es cuando utilizo el inyector de dependencia. Develop es sin inyectores, pero con el patrón MVVM. Y bueno, más o menos utilizando clean, no a la perfección. Y ahora he creado una rama coin en la cual voy a convertir todo el proyecto que tenemos en Hilt a coin, para que también sepan un poco cómo se inyectan el proveedor de dependencia. Acotar de que Hilt es un inyector de dependencia al 100%, pero coin es un proveedor de dependencias. Estas dos ramas que hice CI es donde he hecho unas pequeñas testing. Si quieren lo pueden revisar, pero quizás lo estaré explicando en algún video. Vamos a ver en Hilt. Y aquí también tengo el proyecto abierto para ver cómo es que cambia la diferencia. Este es el proyecto, es el mismo de Hilt. Simplemente he quitado la librería de Hilt, ya no la estoy usando para evitar conflictos, porque pasa en el momento de inyectar retrofit que si no tienen que hacer algo adicional para que puedan convivir, si no se pueden cruzar. He agregado esta versión de Coin. Acotar de que estoy agregando esta versión porque es compatible con todas las librerías que estoy usando. Pero en la documentación de Coin, la librería actual cuando te crea el proyecto es esta de aquí. Igual la inyección es similar, por no decir igual, simplemente que esta es compatible con las nuevas versiones de Compose y también de otras librerías que están actualizadas con la versión de Kotlin también. Entonces voy a explicar un poco cómo es la inyección. A diferencia de Hilt, necesitamos primero configurar en el application. Vamos a configurar algunas cositas. Si vemos en lo anterior, vamos a hacer una comparación entre Hilt y Coin. Este es el application de Hilt, que solo basta con agregar un @Hilt Android app, pero en Coin necesitamos en el onCreate sobreescribir y definir los módulos. Los módulos son aquellos view models, el user case module, el network module, el database module y el preference modules. Esto lo requerimos inyectar desde aquí porque, a diferencia de Dagger Hilt, las casas de user case no van a tener esta nomenclatura que diga @inject construct. Si recuerdan, esa era la forma en que se hacía en Hilt. Si recordamos aquí, esto ya no lleva, entonces tenemos que en Coin tenemos que inyectarlo en el de frente cuando se levante el application. El start coin es una variable que le voy a pasar al network module, que es el base principal, la URL base. Aquí le he probado con clave valor, ¿no? Para que luego en el módulo lo pueda utilizar. Vamos esto es la fórmula que tenemos que configurar en el onCreate. Okay. Luego vamos al activity. En el activity, si recuerdan, aquí hacíamos una anotación, creo que @entry. Déjame ver. Quiero que vean la diferencia para que se entienda un poco que hemos cambiado. @entry point. La diferencia para inyectar este activity y para poder utilizar el view model, ¿no? de Hilt más que todo. Aquí en Coin ya la forma acá pues comentado, aquí es como ya vamos a Hilt. También, si se dan cuenta, lo voy a cambiar de nombre para que podemos importarlo porque esta es una librería del activity del cycle, pero no va a funcionar. La forma de inyectar es de esta forma, ¿no? Con este tipo de nivel, esta sintaxis de aquí. Yo usualmente lo pongo como el class para que lo convierta, pero también creo que no es necesario poner esto, pero para asegurarnos lo voy a poner.
Luego, si nos damos cuenta, vamos al view model. El view model ya no necesita este arroba hilt, que era el de aquí. Vamos aquí en hilt, arroba hilt view model. Ya no lo necesitamos, ni el inject ni el construct en coin. Yo suelo utilizarlo de esta forma, pero recuerden que en la application estoy inyectando las clases de los view model que voy a crear. Vamos aquí y entonces aquí estoy inyectando todas las clases con un view model, con esta etiqueta. Si se dan cuenta, le estoy pasando un get. Le paso un get porque necesito una instancia de algo que ya he creado para poder utilizarlo aquí dentro. Hay también la posibilidad de que a veces no tenga que hacer esto de aquí. O sea, yo he visto que también es posible hacer de esta forma. Y si se dan cuenta, aquí me marca error. Entonces voy aquí y ya no lo paso por constructor, digamos. Voy a comentar esto. Bueno, lo voy a poner de esta forma para poder comentarle, que no me comenta todo. Ok, pero ¿cómo lo utilizo? La forma es esto. Si se dan cuenta, aquí me va a marcar error. Voy a hacer algo como esto. Me sigue marcando error. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que agregar algo adicional de coin, el coin component. Esto de aquí, a ver. Vamos a comentar esto de aquí. Vamos a intentar usarlo. A ver, ok, ahí. Y esta es la forma también de inyectarlo, y ya no necesitamos como parámetro el user case. Entonces en el módulo es más fácil ya no pasarle los gets a cada instante. Pero yo no utilizo esto porque en el momento de hacer unit-test me es más complicado, o tengo que utilizar la librería de testing de coin component, y suelo hacerlo de forma sin inyector en el user case, porque acá hay un tema también que quizás cuando vea unit test se van a dar cuenta. Recuerden que los view model, voy a descomentar esto y voy a agregar el get aquí. Get, ok. El por qué lo uso de esta forma es porque no estoy inyectando de una interfaz. Recuerden que la inyección es un poco complicada, y más en testing. ¿Por qué? Porque recuerden que un view model está corriendo en un hilo. Si nos damos cuenta, es un hilo eh, que pertenece al contexto de la aplicación. O sea, en un hilo secundario, pero igual pertenece en un hilo. Pero el detalle es que necesita una interfaz o algo en donde ejecutarse. Interfaz me refiero con el hardware del mobile. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago unit test, yo no utilizo ningún hilo porque solo es una clase. Si nos damos cuenta, está muy aparte, no necesita el contexto. Entonces ahí me da muchos conflictos. Por eso es que yo prefiero utilizar esta forma de coin, de inyectar, ¿no? Pasar una instancia del get aquí en el módulo para poder utilizarlo. Y ya más adelante aquí voy a crear un hilo, el cual lo voy a pasar, y luego pasar el enqueue para poder hacer unit test. Si ven la rama de testing se van a dar cuenta. Bueno, continuamos. Luego el user case también está por aquí. Entonces también, si se dan cuenta, este user case no tiene el arroba inject y el arroba construct, porque también lo estamos definiendo en el application, todas las clases que vamos a inyectar en la aplicación para que Coin lo pueda utilizar. Aquí está el user que lo hemos inyectado, entonces ya no necesita de arroba inject, ya lo podemos utilizar como lo utilizamos aquí en el data network. Este data network también no tiene el arroba inject, el construct, pero también, ¿por qué? Porque lo hemos definido en la application. Aquí está. Y aquí hemos hecho toda la previa configuración de retrofit. Si vamos a la configuración de módulo de retrofit en Hill, creo que lo hice aquí.
Es más o menos similar todos los proveedores de configuraciones de retrofit, la clase, la Pireticeptor, el de aquí y todo. Si se da cuenta, todo es casi lo mismo, simplemente quitamos las anotaciones módulos. Y como esto no tiene un arroba inject, como vemos aquí, el arroba inject porque lo inyecta, tenemos que definirlo en la clase application, todas las clases que queremos inyectar para poder utilizar retrofit. Y aquí arriba inyectamos el provider interceptor. No siempre es necesario inyectar todo, porque si no lo inyectas lo va a utilizar por default. Por ejemplo, si no le inyectas esto no hay problema, o eso tampoco. Simplemente yo lo hago para que puedan implementar sus funciones y algo lo que sea requerido. Pero eso sí, las interfaces se inyectan de esta forma, si se dan cuenta. Esta es la clase donde implemento esta interfaz. En Hilt también se hacía algo adicional, ¿no? Porque las interfaces tienen otra forma de inyectarse. Si te dan cuenta, creaba estos provider network, el que implementa, y la interfaz. Esto, ¿por qué utilizo interfaz? Porque bueno, es el principio de segregación de interfaces para un mejor uso y clean. De la misma forma, la base de datos también creo un módulo, lo defino la instancia que quiero que se utilice, y aquí recupero esa instancia y lo utilizo para inyectar la interfaz. Y aquí, bueno, implemento, esta es la interfaz de run. Y aquí la clase que implementa el database y la interfaz que es implementada. Lo mismo pasa con el preference. Aquí también la interfaz y la clase que implemente esa interfaz. Esas son todas las configuraciones que usualmente hago. Quiero decir que es muy recomendable que utilicen Clean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el principio Solid de que cada clase solo tenga una función principal. El primer principio es Singular Responsabilidad Principal. ¿Por qué? Porque a veces uno se pregunta por qué, y acá, porque si necesito recuperar una base de datos, ¿por qué no pongo coma y recupero algo de la I? No sé, a ver, vamos acá. Y data, bueno, I y user database. Y si quiero recuperar algo de eso, ¿por qué no lo hago acá? O sea, claro, creo un load user. Digamos, quiero explicar esto ya que es un video un poco corto. Load user y database. Y por qué no recupero digamos, punto. Bueno, ¿por qué no recupero algo de la base de datos, digamos, o inserto algo? Es válido, pero ya estamos derivando o sea, algo diferente a lo que está creado este user case. Este user case está encargado en sí, o sea, yo lo he creado en sí para recuperar datos de un servicio. Y este otro, y utilizo la clase de Data Network, que es el que me provee, el que configura y hace la petición al servicio para que recupere. Entonces estoy consumiendo servicios, pero el de aquí no consume servicios, sino que te trae datos de la base local. Entonces ya le estoy dando dos responsabilidades diferentes a esta clase user case. Data user case, el por qué no, o sea, lo puedes hacer, pero el detalle es que esto luego, al momento de hacer testing, te hace un poco más trabajoso hacer todo eso, ya que al querer utilizar este data user case tiene que pasarle dos valores en el constructor, el cual tienen que ser implementados o ser moqueados. Entonces la forma más limpia es solo pasar el que requiere y crear otro data user database, como lo he creado aquí debajo. Hay otra clase específicamente para eso que se llama user case, el que sí se encarga de traer datos de la base de datos. En caso uno va al servicio, uno a database, sería user case, y el otro user database user case. Solo quería comentar eso y voy a borrar todo esto porque soy innecesario. Quería explicarlo, el por qué. También, pero eso ya es un poco de testing. Pero eso es todo lo que quería explicar. Bueno, esto lo borramos. Vamos a compilar para que vean que todo funciona de la misma forma.
no tengo la aplicación instalada. Entonces también, mientras va compilando, voy a hacer el, bueno, compila bastante rápido, voy a hacer el git push, el add, config run, no coin, es coin. Ok, ya está. Hago el push y vamos a hacer la simulación de que teóricamente todo tendría que funcionar normal. Creo el usuario creado, y ahora me logueo con ese usuario. Debería primero entrar, ir a los home, consumir el servicio y traerme la información del servicio. Ahí está, ya me trajo, bueno, el video de YouTube se demora un poquito, aquí está. Voy a cerrarlo para que vean que el preference time funciona. Creamos el usuario con la base de datos, luego consumimos el servicio de video y ahora el preference, como ya me logué, debería llevarme de frente al home y yo no pasarme por el login. Y ahí está, ya está configurado con Coin. Recuerden que de acuerdo a las versiones que tengan de Kotlin, las librerías que usen, tienen que subir la versión de Coin, ya que hay nuevas actualizaciones, pero esta es la que últimamente usé por la configuración del último proyecto que vi. Las nuevas creo que en vez de org cambian a estar aquí. Si vemos aquí, vamos a la documentación de Coin. Esta es la última versión que ha lanzado Coin. Y ahí hay un montón de cositas para agregar. También aquí te explican el cómo inyectar, simplemente he querido ser más rápido. Aquí también es una forma de inyectar los factors, las interfaces, donde suelo utilizar mucho el español y no mucho el inglés. Bueno, eso quería explicarles. Gracias.